Buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio con la sesión. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad es grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompaña. Esto con el fin de registrar su asistencia. Las preguntas las podrán hacer en el transcurso de la sesión, ya sea activando su micrófono o colocando la duda en el chat. En esta actividad nos acompaña la licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con maestría por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República. Y es la maestra Zulma Vianey Carrasco Espinosa. Maestra, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta capacitación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Veo por ahí algunas caras conocidas. Me da mucho gusto volverlos a ver, volver a coincidir. Y pues nada, bienvenidos, ¿no? No sé si tenga Ruth algo más que agregar. No, maestra, podemos comenzar ya con la sesión. Gracias. Perfecto. Bueno, pues ya tuvimos esta pequeña presentación por parte de Ruth, ¿no? Y esta es una capacitación que tiene que ver con el reglamento interno de trabajo. Ahorita les voy a proyectar mi presentación, ¿no? Para antes, yo sé que a algunos no les gusta tanto abrir su cámara, pero a mí me sirve mucho cuando doy este tipo de capacitaciones porque pareciera que no, pero sí los estoy viendo a todos y algunas veces capto alguna duda o algo que les parece como incongruente lo que les estoy diciendo y eso me permite explicarles un poquito más, ¿no? Parecería que no, pero sí me sirve a mí de mucho. Quien no lo pueda hacer, no hay ningún problema tampoco, ¿no? Soy muy consciente de que hay personas a las que o no pueden, no, o no les gusta. Pero bueno, vamos a iniciar. En un momento les voy a compartir mi pantalla y quisiera hacer primero una especie de sondeo de qué es lo que ustedes o qué acercamiento, no sé si alguno quiera participar, ya sea abriendo sus micrófonos o por el chat, para saber qué acercamiento han tenido ustedes con este concepto de reglamento interno de trabajo. Si les es conocido, si, qué es lo que ustedes saben acerca de. No sé si alguien me quiere ayudar. Les anticipo, me gusta hacer las sesiones muy interactivas, me gusta que la gente que asiste a las sesiones se sienta parte de y no ser nada más el expositor. Eh, eh, Digo, siempre todos podemos aprender de todos. De hecho, la sesión pasada había contadores que me ayudaron en algunos conceptos porque pues yo manejo la parte legal, ¿no? Pero zapatero a tu zapato y la parte contable, hubo contadores que me echaron la mano. Entonces, no sé si alguno de ustedes me quiera ayudar para, no sé, decirme si no tiene conocimiento alguno, si tiene algún conocimiento, si está muy familiarizado con esta parte del reglamento interno de trabajo. ¿Quién es el valiente? Me voy a platicar un poquito. Quien guste participar puede activar su micrófono. Carlos Dominici. Adelante. Sí, gracias, Ruth. Chao, Zulma. Pues Chao. mira, sí he tenido relación con los reglamentos, los conozco. Seguramente tengo mucho que aprender y por eso estoy interesado en esta taller, ¿no? Curso. Es el documento que regula o que nos ayuda a entender entre los trabajadores y el patrón, ¿no? Cuáles son las reglas que se van a conducir en el desarrollo de su trabajo, ¿no? Son como las reglas del juego para poder desarrollar el trabajo. Y ahí se puede definir desde los horarios, ¿no? Hasta ciertos procesos, procedimientos o características que necesita tener el trabajador dentro de la institución o la empresa para poder desarrollar su trabajo de forma clara, ¿no? Sus días de descanso, su horario, sus horas de comida, son algunos de los ejemplos que se puede incluir y la experiencia que he tenido puede ser tan largo y extenso como uno quiera o tan corto y quizá poco descriptivo que a lo mejor eso luego trae desventajas. Exactamente. Muchas gracias, Carlos. Muy claro. El reglamento de trabajo, ahorita vamos a empezar a ver la presentación, pero como bien lo dijo Carlos, en resumidas, van a ser esas reglas del juego con las que nos vamos a conducir
cuando estemos desarrollando las actividades laborales. Obviamente un reglamento de trabajo, como su nombre lo dice, viene de una relación contractual de tipo laboral, donde hay un patrón y hay un trabajador. Entonces nos va a servir para que en ningún momento ni patrón ni trabajador rebase cuáles son sus derechos, ¿no? Y siempre tenga bien claro cuáles son sus obligaciones. Dice Juana Bernal Reyes en el chat que es un instrumento que te permite establecer la relación entre los trabajadores y la institución. Se encuentran las normas y lineamientos a seguir. Así es, ¿no? Ana María Fraire dice si conozco algo de los convenios del personal. Bueno, entonces, esta parte de los reglamentos de trabajo, en el caso de las instituciones, también nos va a dar una pauta muy buena con la cuestión de cuáles son los lineamientos o cuál es la normativa. Sin embargo, van a ser, vaya, en el sentido, por ejemplo, ustedes que son instituciones de asistencia privada, que están regulados de por sí, el reglamento interno de trabajo va a venir, como su nombre lo dice, a regular qué es lo que pasa con esa relación laboral que ustedes tienen al interior de su institución. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora sí, déjenme, les voy a compartir la pantalla para empezar a ver qué es el reglamento interno de trabajo. ¿Sí? Va a ser primero les voy a compartir una presentación que es relativamente corta. ¿Sale? ¿Ya la están viendo todos? ¿Ya se ve bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Qué es el reglamento interior de trabajo? Como bien lo dijeron y como nos dice la definición de la Ley Federal del Trabajo, es una serie de normas obligatorias que deben ser cumplidas por el empleado y el empleador simultáneamente. Este se refiere a un acuerdo bilateral, o sea, de dos, ¿no? Dentro del cual los trabajadores y los patrones deben cumplir ciertos estatutos al laborar en una empresa o un establecimiento. En este caso, además, vamos a abarcar la parte de las instituciones. ¿Sale? También nos sirve, dice, de igual manera el reglamento interno de trabajo es el complemento necesario para el contrato de trabajo, porque explica cómo se harán efectivas las condiciones marcadas en la relación entre empresa y trabajador, como la jornada, las vacaciones y las prestaciones. Ojo con esto, el reglamento interno de trabajo viene a ser un complemento de ese contrato laboral que se tiene, ¿no? Deberá de firmarlo el trabajador para darse por enterado de cuáles son las reglas bajo las que se va a regir. Ahora en esta parte de la jornada, las vacaciones, las prestaciones, todo esto deberá de venir detallado en el contrato, no tanto así en el reglamento, ¿no? El reglamento va a venir a retomar ese horario, esos días de trabajo, las vacaciones o las prestaciones, sí. Sin embargo, tienen que venir bien redactadas en su contrato laboral y el reglamento interno de trabajo los va a acompañar, ¿sale? De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Interior de Trabajo o Reglamento Interno de Trabajo es el documento que establece cómo se deben cumplir las prerrogativas y deberes marcados en el contrato laboral, como les decía. Y entonces no es un manual para el desarrollo de las funciones de cada puesto. O sea, no contiene las formas de operación de herramientas ni lineamientos de procedimientos operativos de producción. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el reglamento no vamos a encontrar, como bien les decía, los pormenores de qué actividades van a realizar, ¿no? De hecho, existen reglamentos generales de trabajo, reglamentos internos del trabajo, y habrá áreas o procedimientos que cuenten con sus propias normas técnicas, ¿no? U operativas. Por ejemplo, en la industria hay un reglamento interno de trabajo a la hora de utilizar todas las protecciones, la protección y todo esto, pero por ejemplo a la hora de hacer el manejo de desechos tóxicos, por ejemplo, viene un protocolo, que los protocolos son distintos. No sé si hasta ahí vamos claros, si se entiende la diferencia entre un reglamento y un protocolo. ¿Sí? Sí. Fabiola me dice que sí, la alcanzo a ver, por eso les digo que me sirve mucho que tengan abiertas sus cámaras.
Entonces, a la hora de hablar un reglamento es más general, ¿no? Y habrá situaciones o habrá algún tipo de actividades que ustedes desarrollen en donde estamos hablando de un protocolo, algo más específico, ¿no? Y que se deberá seguir y que en el mismo reglamento se va a retomar que, en caso de ser necesario, claro, que el trabajador deberá desarrollar los protocolos conforme a lo establecido para las áreas en específico. Entonces ahí tenemos dos diferencias, ¿no? Muy grandes. ¿Cuál es la importancia del reglamento interno o reglamento interior de trabajo? Es obligatorio para las empresas comerciales con más de 5 trabajadores, para las compañías industriales con un mínimo de 10 empleados y las empresas agrícolas con más de 20 colaboradores. También es así para las instituciones que tengan a su vez más de 5 trabajadores. ¿Sale? No solo empresas comerciales. Pero más allá de que sea obligatorio, el reglamento interno de trabajo genera múltiples beneficios para los empleados y patrones cuando está hecho a la medida y se implementa de forma adecuada. Esto es muy importante. Los reglamentos internos de trabajo siempre deberán ser hechos a la medida, como un traje, porque en cada empresa o en cada asociación, en este caso, o en cada institución, se desempeñan actividades distintas, ¿no? Con horarios en específico. Claro que habrá cuáles son similares, cuáles son hasta iguales, se podría decir, ¿no? Y obviamente el reglamento interno de trabajo, la mayoría de las veces, deberá de seguir lo que establece la ley. Esa es otra situación. No puede contravenir lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Les decía, esta presentación es más pequeña, es como más en general, y en la siguiente sesión ya vamos a ver uno por uno los artículos de la Ley Federal del Trabajo, qué es lo que establecen y de qué manera deberán de integrarse en el reglamento, ¿no? Y cuáles son los que, como les decía, cuáles son los supuestos que deben de venir establecidos en el contrato y cuáles son los que deben de, cómo es que se retoman en el reglamento, porque de nuevo recuerden, el reglamento debe acompañar el contrato, siempre, la ley así lo establece. Debe de acompañar el contrato laboral y a su vez debe estar siempre en áreas visibles. Ustedes así lo tienen en sus instituciones. Tienen pegado el reglamento en áreas visibles. No. De manera, exacto, ¿no? De manera que los trabajadores sepan, o sea, sepan qué es lo que, cuáles son las reglas, porque de pronto nosotros recurrimos mucho al sentido común. Ya sabemos cómo es que hay que trabajar. Ya sabemos que tenemos que cumplir con las obligaciones que establece el contrato, ¿no? Sin embargo, de pronto se presentan problemas. ¿Por qué? Porque el trabajador dice, yo no sabía que estaba violentando el reglamento. Y algunas veces es cierto, pero otras tantas no lo es, ¿no? Y entonces, si ustedes acompañan el reglamento del contrato, puede ser que el trabajador argumente que nunca lo leyó, que derivado de la prisa y de la necesidad del trabajo, y eso es muy cierto, ¿no? Él firma el contrato y ni modo que les diga, no, denme el reglamento, o cuando les ha pasado que un trabajador, ustedes le den el contrato y que de verdad lo lea, ¿no? Punto número uno. Y la otra es que les diga, sí, me lo llevo y mañana lo reviso con calma y mañana te lo regreso firmado. ¿Cuántas veces? ¿No? Obviamente no, porque pues existe esa necesidad del trabajo, ¿no? Y sabemos de manera general que no puede contravenir la ley. Sin embargo, casi nadie lee un contrato de laboral de inicio a fin, para empezar. Imagínense ahora si le dan un reglamento. Pues menos. Entonces, sí, claro está que si acuden a una junta, pues ese argumento no va a ser, vaya, definitivo, ¿no? En esta cuestión de es que yo no sabía que venía en el reglamento, pero sí es importante que ustedes lo tengan en sus instituciones en lugares visibles, para que en todo momento se les esté recordando a los trabajadores cuál es el reglamento. Por lo regular, a mí donde me ha tocado, espérenme tantito, algo pasó aquí, avísenme si ustedes sí me ven la vez pasada.
No, no se ve. Ya no me dejó de compartir. O sí está compartiendo, ¿verdad? Sí. Sí, es que la vez pasada mi máquina ya quiere regresar al modo presencial también ella, ya no quiere estar en línea. Entonces, de pronto se me enoja. Pero bueno, estábamos en esta parte de que en el sector privado, por ejemplo, a mí me ha tocado ver los reglamentos pegados a un lado de los baños. Siempre. Entonces, primero me llamaba la atención, o sea, ¿por qué pegan el reglamento aquí? Bueno, pues porque es uno de los lugares más concurridos. Todo el mundo va al baño donde trabaja, ¿no? Y entonces siempre estaba el reglamento pegado a un lado del baño a la entrada, o si no, dentro del baño. Y entonces, de esa manera, o en áreas que sean muy concurridas, como en los comedores, ¿no? Ahí se debe pegar el reglamento. Ahora que si son reglamentos muy amplios, como nos decía Carlos, porque hay reglamentos que tienen 7 hojas, hay otros que tienen 14, hay otros que tienen 50 y tantas, dependiendo las especificidades y la rama y todo lo que se desarrolle. Pero entonces, sí es indispensable que por lo menos esas reglas de convivencia, o los horarios, o de manera resumida, se tenga el reglamento en lugares públicos, dentro de la institución o de la empresa en la que labora. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, siempre que hablamos o siempre que se habla de reglamentos, el reglamento, sí. O siempre se habla de la comisión de higiene, la comisión de higiene, sí, ¿no? Sin embargo, tanto el reglamento como la comisión de higiene vienen incluidos en la Ley Federal del Trabajo. Ustedes manejan trabajadores y forma parte de su derecho. Forma parte del derecho de los trabajadores y de las obligaciones del patrón. E inclusive también de los derechos suyos, ¿no? Porque cuando se habla de una rescisión de contrato, pues por lo regular es porque el trabajador o no desempeña las labores de la manera en la que fue acordada durante el contrato o incurrió en faltas al reglamento, ¿no? Entonces, es por eso que es tan importante. Pero vamos a ver la importancia desde 4 enfoques ahorita. La contractual es una ampliación del contrato de trabajo porque lleva a la práctica las obligaciones contractuales de la relación laboral. Era lo que les decía. En el contrato viene como, debe de venir muy detallado. Tu horario, tus días de trabajo, tus vacaciones, cuáles son tus obligaciones, hasta esta parte donde te debes de conducir conforme a las normas sociales de manera adecuada, no puedes realizar faltas a la moral, ¿no? Sin embargo, el reglamento es una ampliación, vendría a ser como un reflejo, como les decía, en la parte contractual. En la parte legal define en términos muy concretos, recuerden, porque no va a ser tan descriptivo, y operativos los aspectos de la relación laboral y también evitar conflictos legales y futuras demandas ante conciliación y arbitraje, porque ojo con esto, los reglamentos además deben de ser registrados. ¿Ustedes ya tienen un reglamento en sus instituciones, todo? ¿O hay alguien que no lo tenga, que me diga yo no? ¿O nosotros no? ¿Todos lo tienen? Bueno, pues me da mucho gusto. Me imagino que los deben de tener. Ahorita tengo gente en el chat. Déjenme ver qué dicen en el chat. Sí, todos. Todos. Sí. Entonces, todos tienen un reglamento. Yo no tengo un reglamento. ¿Quiénes yo no? Vamos a ver, ¿quiénes yo no para sacar? Yo, Angélica. Angélica. Muy bien, Angélica. Debes de tenerlo, pero te voy a decir una cosa, me da mucho gusto que estés en esta sesión porque entonces vas a partir desde lo muy general hasta lo muy específico hasta que si tú quieres y deseas, hagas un reglamento a la medida para tu institución. Y entonces, pues, eso refleja que estas capacitaciones van a tener un producto favorable para ustedes, ¿no? Sí, gracias. De hecho, por eso estoy aquí viendo los reglamentos de trabajadores, porque sí nos interesa ya implementarlo a la institución. Muy bien, Angélica. Esta herramienta no me permite focalizar a quién está hablando, pero nada más una preguntita y le seguimos. ¿Cuánto personal tú manejas?
Son 19 trabajadores. Muy bien, ok, nada más quería ese dato y ya luego tenemos como... Gracias. No, de nada, al contrario. Gracias por la confianza de decirme que tú no tienes. Muy bien, y entonces, en términos legales, ¿para qué nos sirve? Como les decía, el reglamento se tiene que inscribir, ¿no? Se tiene que inscribir ante la Junta de Conciliación, Arbitraje también. La ley lo establece y entonces es una obligación que tenemos que cumplir. Más adelante también les voy a pasar un video. En esta misma presentación incluí eso, porque luego es muy común que tienen el reglamento pero no está inscrito. Y es un trámite que si ustedes lo cumplen, tienen más puntos a su favor, ¿no? De que tienen un reglamento inscrito ya validado por la Junta de Conciliación Arbitral. La productividad tiene importancia para la productividad porque ayuda a llevar una relación cordial y organizada entre trabajadores y patrones, ¿no? Y promueve la productividad, se me duplicó aquí la palabra. Pero por supuesto, para potenciar este efecto, el reglamento debe reflejar los valores y la cultura empresarial. Esto es muy importante, ¿no? Ahora, últimamente ya el derecho abarca toda esta cuestión humana, toda esta cuestión de los derechos humanos, de qué valores tienen también las empresas o qué valores deben de tener. Ya ven que tenemos la norma 035, la norma 036, que antes ni soñarlo. Ni soñar que pensaran en la salud emocional de los trabajadores, ni soñar que pensaran en la salud física, en esta parte de las articulaciones, no fue la palabra, bueno, de toda esta parte física, pues, ¿no? De los trabajadores. Es la norma 35, es la de la salud emocional, y la norma 36 es la referente a la salud física de los trabajadores y al desgaste, ¿no? Y en la seguridad e higiene, como les decía, la Comisión de Seguridad e Higiene es sumamente importante. Ahora han cobrado más importancia que nunca las comisiones de seguridad e higiene, en general, ¿no? Ahora con esta parte del COVID, porque no sé si me imagino que algunos de ustedes no están en la Ciudad de México, no sé si, no, sí, todos deben estar en la Ciudad de México, discúlpenme. Entonces, antes, pues la Comisión de Seguridad e Higiene nos servía para en caso de sismo, ¿no? En caso de sismo eran quienes desalojaban los edificios, volvían a revisar que el edificio estuviera bien, o en caso de alguna huelga que estallara de pronto, ¿no? Revisar que todo el mundo saliera con calma, que el edificio estuviera bien, que no se le hiciera ningún daño al edificio antes de entrar a las instalaciones, de todo esto se encargaba. Pero ahora, esas comisiones de seguridad y higiene yo creo que van a ser definitivas. Bueno, no es que hayan sido temporales, siempre han sido definitivas, pero a lo que me refiero que ahora van a estar funcionando todos los días, no solamente en caso de sismo, no solamente en caso de alguna huelga, no solamente en caso de que haya fuga de gas, no, todos los días, ¿no? Con esto de la nueva normalidad. Y dice, favorece el bienestar laboral y ayuda a prevenir riesgos de trabajo, porque desglosa las indicaciones en materia de orden y seguridad, así como las condiciones de acceso a los servicios médicos. Entonces, creo que con esto nos va quedando un poquito más claro qué es esta parte del reglamento, ¿no? Qué tanta importancia tiene, qué tanta seriedad tiene el contar con un reglamento bien establecido, bien a la medida, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver, según la ley, qué es lo que debe de contener este reglamento, ¿no? Según el artículo 423 de la Ley Federal, lo que debe contener es, en el ámbito de las disposiciones generales, hay que incluir los horarios de la jornada laboral, entrada, salida, comida, periodos de descanso, lugar de inicio y término de la jornada, por si se van a desplazar hacia otros lugares, y fecha y lugar del pago al personal. Las medidas de seguridad, higiene y mantenimiento de equipo, medidas para prevenir los riesgos de trabajo, cuáles son las instrucciones a los primeros auxilios, disposiciones sobre las labores que no deben desempeñar los menores, fechas y horarios fijos de limpieza de las áreas de trabajo y de las herramientas, las reglas de protección hacia trabajadoras embarazadas,
cuáles son las obligaciones de los trabajadores de someterse a exámenes médicos y otras medidas que sean necesarias. Ahora, los que ya cuentan con un reglamento, ¿está adecuado para estas condiciones laborales que estamos viviendo actualmente? Del COVID, del tratamiento embarazadas, ¿no? De la norma 35, de la norma 36. Porque ojo con esto. Ahora con esta parte del COVID, ¿no? En realidad tenemos que prever muchas cosas en cuestión laboral. ¿Por qué? Porque habrá muchas personas que después del encierro no quieran volver a socializar. Muchas. Habrá muchas personas que derivado del encierro hayan tenido algún brote de trastorno psicológico y que regresen a trabajar con ustedes. ¿Cómo va a ser la convivencia? ¿Cómo es que les tienen que dar aviso, si es que les dan aviso? ¿O cómo va a ser, por ejemplo, si yo me doy cuenta que mi compañero tiene alguna alteración, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces es muy buen momento para que hagamos las adecuaciones pertinentes, apegados a la norma, a la ley, y podamos registrar de nuevo el reglamento, ¿no? Porque, pues, ¿qué trato le van a dar a las embarazadas? ¿Y qué es lo que les tienen que presentar los trabajadores para que sean exentos de volver a las labores? O que realicen las labores de manera esporádica en la oficina, o a cuáles les van a permitir realizar las labores de manera remota, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que todo esto tiene implicaciones también económicas. No sé si lo han observado, ¿no? De minoría a lo mejor en consumibles, minoría en que disminuye el recibo del agua, disminuye el recibo de la luz, no lo sé. Yo nunca he estado al frente como administrativo director de una institución de asistencia privada, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Ahora, ¿cómo los van a someter a exámenes médicos? Si les mandan a hacer la prueba del COVID, ¿quién la va a pagar? ¿Ustedes o ellos? ¿Cada cuánto se la van a hacer? Porque según lo que he escuchado en las noticias, en marzo, para marzo la OMS tiene proyectado darnos de alta como humanidad de la pandemia. ¿Sí? Pero hasta lo que vi ayer en las noticias también, hay una variante hay otra variante de la variante Delta que todavía es más agresiva, es más rápida de transmitir y todo esto, y ya ha habido como varios casos en Inglaterra, y a mí lo que me llevó a pensar fue que esto pues de verdad, o que nos den de alta, nunca se va a acabar. ¿Y qué vamos a hacer con la gente que esté trabajando? ¿Bajo qué parámetros se va a regular? Tiene que ver con el reglamento, que regresen al trabajo. ¿Bajo qué parámetros? Ahora, no pude leer todo el chat, ¿no? Pero otra cuestionante que podría ser bueno que ustedes vayan pensando es qué tratamiento le van a dar a las personas que ustedes les estén brindando los servicios que les brindan. ¿Cómo es que les deberán de dar el tratamiento los trabajadores? Porque ya también se va a regular esa parte, ¿no? Por ese contacto personal que van a tener. Me imagino que ustedes hacen entrevistas y que tienen trabajadores que realizan entrevistas. Entonces, ¿van a cambiar las entrevistas a modo virtual? Para mayor seguridad de los trabajadores. Muy bien, entonces se tendrá que regular bajo qué parámetros van a hacer esas entrevistas. ¿Sí me explico? ¿Hasta cuántas van a ser? ¿Qué pasó, Carlos Dominici? Oye, me haces pensar, ¿no? En todo esto, en las entrevistas. Nosotros disponemos como de un protocolo, bueno, no como, tenemos un protocolo precisamente por lo del COVID de uso de cubrebocas, mantener la sana distancia y ya está. Lo tendríamos que actualizar en el reglamento
para vigilar, para que se complemente la relación de los trabajadores o para que se fundamente, ¿sabes qué? Tienes que usar cubrebocas mientras estés en las instalaciones de la institución, ¿no? No te lo puedes quitar más que para ir al área de comedor o si de repente te sientes sofocado, ¿qué es lo que hacemos? Vas a donde tenemos áreas abiertas y puedes quitártelo y ahí estar. Yo veo conveniente, pero no sé qué opinas. No, sí, sí, de hecho lo tienes que hacer, porque imagínate también, ¿no? Hay que, bueno, yo les decía a algunos que con los que coincidí la clase pasada, yo soy muy fatalista como abogada, ¿no? Porque pues el trabajo de los abogados es prevenir todo tipo de contrariedades, ¿no? Prevención de siniestros seríamos. Entonces, imagínate que tienes un trabajador, que no todos son así tampoco, pero imagínate que tienes un trabajador que es bien listo y dice, es que me siento sofocado. Y cada que se sofoca sale 1 hora a tomar aire. ¿Ya regulaste eso? Que puede salir a tomar aire 20 minutos o 10 minutos. ¿Y cuántas veces va a salir al día? ¿Qué tal si se echa 20 vueltas a tomar aire? ¿No? O sea, por ejemplo, esas cosas yo veo. Porque justamente esto del reglamento trata de que todo el mundo sepa cuáles son los lineamientos bajo los cuales va a trabajar, cuáles son las reglas bajo las cuales se va a desempeñar, ¿no? Y yo sí sería, la verdad, yo sí no sería, de hecho, aquí en la presentación, aquí más adelante se incluye, estas modificaciones tal cual no fueron publicadas para la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Justo por la premura, y yo creo que lo último que les interesaba regular era esto de cómo le van a hacer los que trabajan, ¿no? Y el reglamento, como les decía. Sin embargo, esta parte donde el trabajador sepa que una regla para laborar es que todo el día traiga cubrebocas, que solo se lo puede quitar en las áreas de comedor, que ni siquiera se lo puede quitar en el baño, ¿no? O que siempre que tenga contacto, a lo mejor entras al baño, está vacío, te lo quieres quitar para dar un respiro, pero si entra alguien más, te lo tienes que poner, porque ya estás en compañía de otra persona. ¿Sí me explico? Entonces, estas situaciones, porque por ejemplo, imagínate, si hay alguien en el baño y no trae el cubrebocas puesto y entonces yo entro, luego, oye, si te pones por favor el cubrebocas, porque es una cuestión de cuidado y de salud, ¿no? Y que me diga, no, es que aquí no lo tengo que traer. Bueno, pues a lo mejor no lo tendrá que traer si está solo y tengo mis dudas, pero pues ya sabes, obviamente en los baños no se ve, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que estornuda en la llave, no sé, lo que tú quieres, ¿no? Por esta cuestión de la contaminación de las áreas. Pero que el otro que se quiere proteger, que siempre usa cubrebocas, le puede decir, oye, es que el reglamento establece que siempre que estés en compañía de otra persona, aunque sean lugares íntimos como estos, debes de portar el cubrebocas, ¿no? Porque esto también es una cuestión muy de derechos, el cuidado de la salud. Entonces, para que, digo, me da mucho gusto que vayamos internalizando en esto de qué tan importante es el cubrebocas, qué tan importante es el reglamento, qué tan útil nos es, ¿sí? Entonces, en esta parte de medidas de seguridad, higiene o mantenimiento de equipos, yo no pondré condiciones sobre los permisos y licencias, pero en esta parte, bueno, de permisos y licencias referente al uso del mantenimiento de equipos también, ¿no? Y cómo es que los deben de usar. Y las normas de mantenimiento del equipamiento de trabajo, como las sillas. No sé si con eso cerramos, Carlos, la duda que tienes. Sí, Okay. sí. Gracias. Muy bien. Luego tenemos las medidas disciplinarias, o sea, cuáles son las disposiciones disciplinarias que las vamos a ver luego desmenuzaditas, como les decía. El establecimiento de escala de faltas y cuál es el procedimiento a seguir. Eso es bien importante porque, por ejemplo, ¿qué tal si no traes el cubrebocas y te niegas a usarlo frente a otro compañero? ¿Le vas a levantar un acto administrativo?
o cuándo vas a poder levantar actas administrativas, o si alguien va a trabajar enfermo, lo vas a, y a sabiendas de que está enfermo, lo vas a suspender, lo vas a correr, le vas a dar permiso, ¿cómo le vas a hacer? ¿No? Y cuáles son las sanciones por una falta o por un retardo. ¿Sale? Y las normativas especiales. Dice, medidas especiales, que es lo que estamos abordando ahora, según la naturaleza de las labores y la edad de los trabajadores, por ejemplo, las que apliquen a la nueva norma 036 y la norma 035, ¿no? Si se manejan trabajos manuales de carga pesada, cuál es el plan de prevención de riesgos laborales, ¿no? ¿Qué son las cosas que no deben hacer para prevenir los riesgos? Y a dónde se canalizan las quejas. Otra vez vuelvo al ejemplo de si alguien no está usando cubrebocas en el baño y llega otra persona que sí y le pide que por favor lo ponga. ¿Hasta ahí? ¿Vamos claros? ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a ver qué dice la ley al respecto de manera general, porque la Ley Federal del Trabajo habla en estos 6 artículos, de estos 5 artículos, perdón, de el reglamento federal, el reglamento interno del trabajo de manera general. Sin embargo, se basa en toda la ley, ¿no? En el artículo 422 viene la definición, si quieren anotarlo, ahí viene la definición, ¿no? A la hora de que hagan su reglamento pueden ponerle, pues con base del 4 al 22 al 425 de la Ley Federal del Trabajo, el presente reglamento suscribe lo siguiente, ¿sí? El artículo 422 lo define. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Formen parte de... A ver, yo lo leo. Adelante, por favor. ¿Qué dice la ley al respecto? Artículo 422 al 425. Artículo 422. Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. No son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. Muchas gracias. Esta parte donde no son materia del reglamento era de lo que les hablaba cuando se manejan protocolos, ¿sí? Cuando se manejan protocolos, se puede tener el protocolo y hacer referencia al protocolo, pero no introducirlo tal cual, ¿sí? Muy bien. Ahora, en el 423 vamos a encontrar qué es lo que va a contener el reglamento, ¿no? Que ya lo habíamos visto un poquito, pero ahora vamos a ver el artículo tal cual. En el inciso 1, horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada. Era de lo que hablábamos hace un momento. En el caso de esta parte del COVID y que los trabajadores pueden salir, a lo mejor si se sienten sofocados, pueden salir a tomar aire. Yo, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que hayan durado más de 3 o 4 horas en un lugar donde no se pueden quitar el cubrebocas. No sé si a alguien le ha pasado. Parece que no, pero el cerebro no oxigena de la misma manera. Y entonces, bueno, yo por lo menos les voy a platicar mi particular experiencia. Al no oxigenar el cerebro de la misma forma, yo por lo menos empecé a experimentar muy leve, casi imperceptible, un sentimiento de desespero. De hartazgo, de cansancio, de apatía. Era como todo revuelto, ¿no? Pero en realidad es una reacción del cuerpo, es una reacción física, que por esta novedad pues uno no sabe distinguir que es una reacción física, pero uno pues obviamente lo resiente de manera psicológica, ¿no? Entonces, hablando de la norma 035, sí sería bueno, si no lo tienen incluido en sus reglamentos, que sí le permitan a los trabajadores, por lo menos
2 ocasiones de 10 minutos ausentarse del trabajo. Aunque bueno, la verdad es que ya sabemos que muchas veces los mexicanos abusamos de la buena voluntad, ¿no? Y de todos modos esas 2 ocasiones ya las tienen y ahora ya van a tener 4 o 6, ¿no? Pero sería mejor que estuviera reglamentado para que no salgan más de esas 2 ocasiones. Yo creo, salvo ustedes opinen lo contrario. Hablando de la norma 035, donde se habla del bienestar emocional, psicológico de los trabajadores. ¿Usted, Guadalupe Aburto, qué piensa de eso? ¿Se le hace que sería útil o no? ¿Sería contraproducente? Platíquenme. Bueno, yo me encuentro laborando en una institución que se dedica a la rehabilitación de adicciones. Entonces, de por sí, las implicaciones emocionales para los terapeutas y los consejeros, que son quienes están en contacto con los titulares de derecho, pues ya es exhaustivo. Entonces, sí creo que es conveniente esta sugerencia para cuidar, como dice, pues la salud emocional y la estabilidad mental de los colaboradores. Gracias, Guadalupe. ¿Y lo tenía usted previsto en su reglamento? No, bueno, en el reglamento no está incluido, sí se consideró en el protocolo, pero todavía no está en el reglamento. Ok, bueno, pues ese es, por ejemplo, esa sería una buena posibilidad para pulir esa parte, ¿no? Estaría usted cumpliendo con esa parte, me imagino, de los valores que tiene la institución, porque era de lo que hablamos al inicio, y hacemos match ahí con el reglamento y las condiciones de trabajo. Luego, muchas gracias, Guadalupe. El lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. La verdad es que es uno de los que menos se respeta por la mayoría de los patrones. Porque de pronto se amplían mucho las jornadas de trabajo, ¿no? Y no está respetado, pero sí deben de establecer cuál es el lugar y en el momento que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Los días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. ¿Qué pasó, Carlos? Díganos. Aprovecho, ¿no? Hay que aprovechar la sesión. Sí, Justo en esta nueva dinámica híbrida, donde hay trabajo a distancia y luego hay trabajo presencial en oficina, pues claro. ahí veo cómo lo podemos manejar, porque pues, la jornada a veces, ¿no? Empieza en la semana, vamos a decir, martes y miércoles puedes estar en tu casa, pero lunes, jueves y viernes vienes aquí a las oficinas. Y aparte, ¿no? Hay dentro de las propias características de los diferentes puestos, hay puestos que tienen que salir, ¿no? Y que tienen que hacer trabajo fuera de las oficinas. Y muchas veces para facilidad de los trabajadores, pues tú les dices, ¿sabes qué? Después de donde estás, te vas a tu casa, ya no regreses porque si no, pues pierdes tiempo, ¿no? Ok, bueno, en esa parte yo creo que también sería muy bueno que vayamos previniendo esta parte de la reglamentación de qué horas a qué horas también te puedo contactar. Acuérdense que ahora con la norma 035, ¿no? Ya ustedes después de la hora de trabajo no podrán contactar al trabajador. Ya no deben de, porque ya salió. Porque esa era otra, ¿no? La jornada laboral se extendía. Pero entonces, para ser más claros, también que el trabajador sepa que si se le va a permitir desarrollar su trabajo en la comodidad del hogar, cuáles son las horas en las que tendrá que estar frente a la compu, en las que tendrá que estar disponible. ¿Sí? Que creo que han sido muy respetuosos la mayoría de los trabajadores de esta situación de poder desarrollarse en sus hogares. No, pero sí sería bueno si tienen, por ejemplo, esas características de las que nos habla Carlos, que vayan pensando en delimitar bien cómo le van a hacer. ¿Cuáles van a ser las reglas ahora que van a estar en casa y van a estar en la empresa? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si un trabajador que está en casa les avisa que tiene un enfermo de COVID, pero no está enfermo? Obviamente le tienen que dar la incapacidad. ¿O qué va a pasar si un trabajador que está en casa no les avisa que tiene un enfermo de COVID?
tendrán que estipularlo también en el reglamento, yo creo, o en un protocolo adecuado para COVID, ¿no? Por lo menos ahorita que estamos pasando por esa situación. Porque es algo que también es una carencia que se tiene ahorita en parte de las relaciones laborales. ¿Sale? Luego, vamos a continuar con esta parte. Los días y lugares de pago. ¿Qué día se va a pagar? Y lugares de pago, yo le agregaría formas de pago, ¿no? Porque pues ya no existen los lugares de pago. La verdad, en la práctica, por ahí le hace falta a la Ley Federal de Trabajo que se modifique en ese sentido. Luego, ¿cuáles son las normas para el uso de los asientos o sillas? ¿A qué se refiere el artículo 132, fracción 5? Lo vamos a ver, les decía, más expulgadito dentro de este análisis de cuáles son las condiciones de trabajo y qué es lo que debe en específico incluir el reglamento conforme a la ley, pero lo vamos a ver. Luego, cuáles son las normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. Porque hasta quién va a prestar los primeros auxilios debe estar reglamentado, ¿no? Debe de ser alguien que efectivamente se haya capacitado o que tenga los conocimientos necesarios. A lo mejor no lo capacitaron ustedes, pero tienen los conocimientos necesarios para prestar primeros auxilios. Porque en caso contrario, ojo con esto, ¿qué tal si alguien quiere prestar primeros auxilios por la desesperación y termina generándole un daño al trabajador en lugar de un beneficio? Porque también ojo con esto, no todo es COVID, ¿no? No todo es COVID. Las condiciones de trabajo, además de lo delicadas que han sido, que eran, ahora se le agrega el COVID, ¿no? Pero eso no quiere decir que ya todo lo demás pasó. No quiere decir que no se les vaya a, no sé, en el caso de la asociación de la que forma parte Guadalupe Aburto, no quiere decir que porque hay COVID, entonces ya una persona adicta no se vaya a poner violenta y agreda a un trabajador y entonces otro acude y lo ayude. ¿Sí me explico? Eso no creo que deje de pasar, ¿verdad, Guadalupe? No creo que ahora ya todo gira alrededor del COVID. Ahora le vamos a agregar eso. Entonces, tenemos que poner ojo en todas esas cosas que pueden ir pasando. Luego, vemos las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas. Ahora, esta parte donde las labores que no deben de desempeñar los menores, algunas veces no se incluyen en los reglamentos porque hay empresas que no tienen menores trabajando. Entonces, ¿para qué lo incluimos? ¿Para qué lo hacemos más amplio? Sobre todo si lo vamos a pegar. ¿Sí me explico? Ahora hay otra cosa muy importante. Cuando los reglamentos no incluyen alguna de las características que establece la ley, se subsanan con la ley de manera automática. ¿Sí me explico? Si no te lo incluye el reglamento y la ley lo establece, pues se va a aplicar lo que la ley dice. Sin embargo, busquemos la manera en que haya menos puntos que subsanar, porque acuérdense que los reglamentos pues deben de hacerse prácticamente a la medida, ¿vale? Adecuados para las actividades que ustedes desarrollen. Luego, el tiempo informa en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. Dentro de este inciso 8, se abarca todo lo referente a la nueva normalidad que estamos enfrentando, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas profilácticas? La de tómate la temperatura, lávate las manos, usa gel antibacterial, usa tu cubrebocas todo el tiempo, de ser posible trae tu mascarilla, guarda la sana distancia, no compartas alimentos, no compartas líquidos, ¿no? Toda esa parte. Pero entonces, pues, yo creo que no estaría de más que todo el tiempo lo estemos recordando, aunque ya todo el mundo lo sabe. ¿Cómo se dan los permisos y las licencias? Las disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación, o sea, cómo es que se van a aplicar las medidas disciplinarias que ustedes consideren, cómo se va a dar la suspensión en el trabajo, esto que les decía, ¿no? ¿Cómo le van a hacer con alguien que les avisa que en su casa están padeciendo COVID? Porque luego el COVID pues se volvió el pretexto perfecto para mucha gente. Ay, no es que tengo COVID.
Ay, no, es que en mi casa tienen COVID, ¿no? Pero entonces, ¿qué documentos tiene que presentar para que ustedes le justifiquen que no asistan? ¿Y hasta cuándo lo van a justificar? En caso de que el enfermo no sea él. ¿No? Porque también ya el tener el virus, ¿no? Ya lo hicieron de un uso tan habitual como el de tengo gripa. Pero como les decía, ¿qué va a pasar si tienen otro padecimiento? Dice, como medida disciplinaria, dice, la suspensión en el trabajo como medida disciplinaria, porque era lo que, otra vez vuelvo al ejemplo del cubrebocas, el que no lo quiere usar, no podrá exceder de 8 días. Pero ¿cuál va a ser el procedimiento por medio del cual le van a aplicar esa medida? ¿Sí me explico? Tienen que puntualizarlo. Dice, el trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción, siempre antes de que le levante también el acta administrativa, y las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. Todo esto debe tener el reglamento, más los pormenores que ustedes necesitan. ¿Hasta ahí vamos claros? Muy bien, eso lo encuentran en el artículo 423. En el 424 dice, en la formación del reglamento se observarán las normas siguientes. 1. ¿Cómo se va a hacer? Se va a formular por una comisión mixta. Tiene que haber representantes tanto de los trabajadores como del patrón. Así hicieron el reglamento con ustedes. Sí, denme un minutito nada más, ¿sí? No se me vayan. Aquí estoy. Es que voy a cerrar una ventana. Discúlpenme. Discúlpenme, es que estaba poniendo muy fría mi casa. Pero entonces, tiene que formularse por una comisión mixta de representantes y de trabajadores. De representantes y de trabajadores. De trabajadores y del patrón, ¿no? Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los 8 días siguientes, a su firma, lo debe de depositar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Sale? Debe registrarlo, como les decía. No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a la Ley Federal del Trabajo, a sus reglamentos y a los contratos colectivos y contratos ley. ¿Qué quiere decir? Que los reglamentos nunca, nunca, nunca deberán contradecir a la ley primero. Nunca deberá de contradecir a los reglamentos derivados de la ley, cualquiera que sea, o a los contratos colectivos o a los contratos ley. ¿No? No los pueden contradecir. No puede tener alguna disposición que los contradiga. Y 4, los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo podrán solicitar de los tribunales federales se subsanen, como lo que les decía, las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a esta ley y demás normas de trabajo de conformidad con las disposiciones contenidas en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897, que lo vamos a ver, y los subsecuentes de esta ley, ¿no? Entonces, cuando se haga el reglamento, tienen que observar estas normas. Tienen que juntarse tanto patrones como trabajadores para hacerlo, tienen que estar de acuerdo, por eso es que al inicio en la definición decía que era un acuerdo bilateral de 2 partes, ¿no? De 2 lados, bilateral, de trabajadores y patrones. Y ya que estén de acuerdo, tendrán que registrarlo. La otra es que no puede contravenir a la ley ni a un contrato colectivo, ni a un contrato ley, no puede ser contrario. Y la final es que, como les comentaba, en caso de que algo se les pase, se va a subsanar de manera automática con la ley. Lo pueden solicitar tanto patrones como trabajadores, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Yo tengo una duda respecto al registro en el Centro Federal.
Bueno, donde el que laboro es Fundación Casa Nueva, tenemos atención en Ciudad de México y en el estado de Veracruz. Ajá. En este caso, ¿bastaría con hacer el registro en Ciudad de México o tiene que ser también en el estado de Veracruz? No, basta con que lo haga en Ciudad de México. Ok, Y lo gracias. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos claros? Ok. La siguiente. Permítame tantito. El artículo 424. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública para consulta de cualquier persona, o sea, este reglamento, de hecho, si ustedes buscan un reglamento, a lo mejor ahorita si buscan un reglamento de ustedes, lo pueden encontrar. Para cualquier persona, el texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante dicha autoridad registral. ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo va a hacer público? ¿Por qué puede hacerlo público el Centro Federal de Conciliación? ¿Por qué se les ocurre que puede hacerlo público? Para que sea de más fácil acceso a los trabajadores, ¿no? Por cualquier medio, ¿no? Por si lo quieren consultar. Sí. Que también no haya cambios de que haya una versión, 2 versiones, 3 versiones, ¿no? Y que se modifique según la conveniencia. Sí, de hecho, ese es uno, ¿no? No se puede modificar. Esto no se puede modificar. Si ustedes lo registran y le dan a firmar a sus trabajadores un reglamento contrario o modificado respecto del que ustedes registraron, están incurriendo en un delito de tipo laboral, en una falta laboral, ¿no? Porque es contrario a la ley. Modificarlo a escondida de los trabajadores, porque acuérdense que es un acuerdo bilateral, ¿vale? Pero la otra es que, bueno, dice también Rebeca Ramírez que es para consulta de los trabajadores y hay alguien más que, espérenme un tantito, que nos decía en el chat que si podemos enviar las diapositivas, claro que sí, este material es para ustedes, de hecho, queda grabada la sesión, ¿no? Pero si quieren las diapositivas también se las enviamos con mucho gusto. Entonces, ¿por qué puede hacerlo público? Porque resulta que, primero, no debe de contrariar la ley y segundo, para que en cualquier momento, cualquier trabajador que quiera hacer consulta, pues sí, tenga acceso a él. Si no lo tiene a la mano, ahí está. Por eso le decía a Guadalupe que es suficiente con que lo registre en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dice, asimismo, deberá expedir copias de dichos documentos en término dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Vale? O sea, si alguien le solicita al INAI deberá de facilitarle también. Dice, el texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en los sitios de internet del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Vale? 425. El reglamento surtirá efectos, esto es muy importante, a partir de la fecha de su depósito. Deberá imprimirse y repartirse entre los trabajadores y se fijará en los lugares más visibles del establecimiento. Eso dice el artículo 425. Entonces, debe de firmarse por los trabajadores. Yo les aconsejo que lo firmen los trabajadores a la hora de firmar su contrato y ser uno de los anexos del contrato, ¿no? Y de manera alterna fijarlo en lugares más visibles del establecimiento. Como les decía, a mí me tocaba en una empresa que era bien curioso, pero estaba justo a la entrada de los baños. Y a cada rato ibas. Y si no lo leías, pues era otro cantar, pero ahí estaba. Te cumplía con eso que establecía la ley, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, esto es en general lo que establece la ley respecto del reglamento, ¿no? Y ahora acá viene el cómo se registra. Ahorita les voy a proyectar otro videito de esto. Ay, se me fue esto.
¿Cómo se registra un reglamento interno de trabajo? Esto lo pueden encontrar en la página de la Secretaría Federal del Trabajo. Paso 1, acude a la Dirección de Registro de Contratos Colectivos y Reglamentos Interiores de Trabajo, que está en Azcapotzalco, La Villa, número 311. Ahí viene el domicilio. Paso 2, proporciona el número del contrato colectivo con que quedó registrado. El antecedente en caso de tenerlo, ojo con esto, en caso de tenerlo, en caso de que ese reglamento forme parte de un contrato colectivo. Si no, no es necesario. Aquí dice, si no tiene contrato colectivo depositado ante esta junta, deberá exhibir el testimonio notarial certificado y o acta constitutiva, así como copia simple donde conste el objeto social de la empresa para acreditar la competencia federal. ¿Sí? Entonces deberán de tener un acta constitutiva. ¿Todos saben qué es un acta constitutiva? ¿O hay alguien que desea que se lo explique? Que no les da pena, ¿eh? A veces parece muy obvio, pero hay cosas que no sabemos, que por lo mismo que son tan habituales, ¿no? No las conocemos o no se tocan. Pero creo que aquí todos saben. A mucho gusto. Luego, ay, se me mueve esto. Permítanme, ¿sí? Paso 3. Proporciona el acta de la comisión mixta. ¿Se acuerdan que se tenía que formular por una comisión? Tanto de patrones como de los trabajadores, que formuló el reglamento interior de trabajo con firmas autógrafas de los representantes de la empresa y de los trabajadores. Y deberán de llevar 4 ejemplares con las firmas autógrafas del reglamento interior de trabajo. ¿Sí? Nos dice la página que no olvidemos incluir un escrito de presentación del reglamento. No de ustedes, del reglamento, ¿no? Y en calidad de que acuden a presentarlo. Y puede ser un patrón o un trabajador, no necesariamente tiene que ser un patrón el que vaya a presentar. ¿Saben? ¿Hasta ahí? ¿Vamos claros? Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con el COVID-19 y el reglamento interno de trabajo? ¿No? Que esto es lo que nos llama la atención mucho a todos. Y entonces la Secretaría de Economía dice que a partir del 2020 los reglamentos laborales deben incorporar las medidas derivadas del protocolo de seguridad sanitaria establecido por las autoridades mexicanas en la llamada nueva normalidad. Tanto los empleados como el patrón deben de cumplir con las nuevas medidas que ya no las sabemos todos, ¿no? Que es el distanciamiento social, higienización de espacios, pero por ejemplo, aquí en esta parte de higienización de espacios, entra la Comisión de Seguridad e Higiene. Entran estos supuestos de cada cuánto se van a limpiar las instalaciones, la maquinaria, cómo es que se debe higienizar antes de volver a usar las instalaciones, ¿no? O cómo van a limpiar sus áreas de trabajo. ¿Quiénes trabajan en espacios que son cerrados? De estos que funcionaban con aire acondicionado. ¿Cómo le hacen ahora? ¿Es igual? Hay alguien que es igual, si no es igual. A ver, vamos a ver. Él escribió en el chat. Y alguien más abrió su micrófono. Adelante. Aquí en la Fundación Construyendo a México Crecemos no teníamos aire acondicionado. Afortunadamente la fundación está en áreas donde pues hay varias ventanas, varios cubículos con ventanas, entonces ahorita lo que se hace es abrir las ventanas desde que llegamos hasta que nos vamos, las ventanas permanecen abiertas. Y así es como lo estamos manejando ahora. No ventiladores, sino aire acondicionado. Ok, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿esas recomendaciones se las hicieron especialistas o fue una decisión que tomaron ustedes? ¿Se acordó empleados y patrones?
Se acordó entre los líderes de cada área que así fuera. Incluso tenemos también un medidor de CO2 en caso de que algo ya, pues bueno, ya haya muchas personas en el área, empieza a sonar la alarma. Y pues bueno, entonces procuramos también de que solamente vengan 5 o 6 personas al día. Perfecto. ¿No? Y por ejemplo, esa es otra regulación. Es otro reglamento donde no pueden, a lo mejor, si van a tener visitas o si van a llevar a cabo entrevistas, deberán de calendarizarlas para manejar de manera adecuada el aforo al interior de las instituciones. Sí, eso también va a formar parte, o formaría parte, creo yo, de la reglamentación de las actividades. Luego, la protección a población vulnerable de COVID-19, la preferencia por el trabajo a distancia, siempre que sea posible, como estos casos especiales que nos mencionaba Carlos, y la incorporación del cubrebocas y otros elementos de vestimenta, como pues la careta. Yo le agregaría esta parte, el uso de, y bueno, viene en esta parte de higienización de espacios, ¿no? El uso de gel antibacterial todo el tiempo, ¿vale? Dice, entonces, estos lineamientos deben reflejarse en el reglamento laboral interno, en particular en las medidas de seguridad e higiene, prestaciones y medidas disciplinarias, sanciones en caso de incumplimiento. Ojo con esto, dentro de sus prestaciones, ¿ustedes tienen previsto el otorgamiento de cubrebocas y de mascarillas a su personal? No. Nosotros sí. Algunos que sí, porque eso también pues les afecta de manera contable, ¿no? Díganos, Carlos, platíquenos. 2 preguntas salieron. Uno, ya ves que el reglamento no son los protocolos. ¿Podremos ligar, para no hacer el reglamento tan largo, podemos ligar que se sigan las medidas del protocolo de seguridad e higiene establecido para no poner a detalle todos los puntos del protocolo? O si copiamos prácticamente los puntos del protocolo, como este que comentaba, ¿no? Que las ventanas también con nosotros tienen que estar abiertas durante el tiempo que se está en la oficina, y también hay un número máximo de personas que pueden estar dentro de la oficina, ¿no? Esto estaría en un protocolo, pero ¿hay que vincularlo con el reglamento o hay que ponerlo tal cual? Sí, yo de qué manera lo vincularía. Haría referencia a que durante por ejemplo, en esta parte de el horario de entrada y de salida, de cuando desempeñan las actividades, yo ahí inmiscuiría la parte del protocolo indicando que se deberán de seguir las disposiciones establecidas en el protocolo implementado por la COVID-19, el cual, no sé, regirá durante el estado de pandemia, ¿no? Por ejemplo, de manera obligatoria. Pero este protocolo, a su vez, yo considero que la Comisión de Seguridad e Higiene deberá de darle publicidad. El publicitarlo es hacerlo público y recabar firma de todos los trabajadores y pegarlo en lugares visibles, así como se debe de pegar el reglamento. Para que no digan, ay, es que yo no sabía. No, es un acuerdo que le tienen que hacer llegar a los trabajadores, tienen que hacerse partícipes, firmándolo y pegándolo en espacios visibles, al igual que el reglamento. ¿No? Gracias. Okay. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra duda? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si aquí vendría el punto de la vacunación. Sé que no es obligatoria, pero ¿cómo se puede manejar? ¿Cómo lo está manejando la ley federal? Mira, esta parte de la vacunación es muy complicada porque efectivamente depende de las creencias de las personas, ¿no? El de si se vacunan o no se vacunan. En este caso, pues la verdad es que también no puedes limitar de los derechos humanos, que era de lo que les hablaba al principio, donde ahora los reglamentos ya no lo contemplan, donde todas las leyes los contemplan. Entonces, no puedes limitarle a una persona estos derechos humanos que tiene de libertad de
de elección, ¿no? Y mientras no estén enfermos y sigan las medidas de seguridad, pues tenemos que respetarles estos derechos. Yo, la verdad es que yo sí me vacuno, yo sí me vacuné, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en la vacuna, se los expreso, pero no podemos, no debemos cuartearles ese derecho también a los otros de elegir no vacunarse, desafortunadamente. Vivimos en un país libre y soberano y entonces pues cada quien puede hacer lo que a su derecho convenga mientras no nos afecte. Si el no vacunarnos fuera y con esto no quiero hacer un debate, por favor, pero yo creo que sí, les voy a dar este punto de derecho. Si el no vacunarse fuera una causa directa para adquirir el virus, entonces sí tendrían que obligarnos, porque hay un bien común mayor, ¿no? Que es la salud de toda la ciudadanía. Pero como no se ha demostrado que si no te vacunas en automático, te infectas, ¿no? Pues es por ello que las personas que no quieren vacunarse no son obligadas. Entonces, esta parte de la vacuna todavía no ha sido pues obligatoria por un decreto por parte del presidente. Sí. Gracias. No de nada. Lisbeth Pérez levantó la mano. Adelante, Lisbeth. Lisbeth. Yo tengo varias cuestiones. Nosotros trabajamos con grupo vulnerable, que son personas ciegas. Ajá. En nuestro caso, tenemos diferentes rangos de edad. Los que son menores de 18 apenas están vacunando, los estamos tratando en línea. Nosotros trabajamos de manera escalonada, no todos vamos el mismo día a la oficina, nos vamos rolando, pero esta cuestión de los protocolos que usted nos decía que teníamos que añadir a cuestiones de lo del COVID, nosotros nos basamos en las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Ajá. Pero como en nuestro caso son personas ciegas, nosotros no les podemos obligar o quitarles el bastón, ¿no? En su caso. Entonces, lo que nosotros hacemos en los filtros de entrada es justo darles toallitas desinfectantes para que ellos nos apoyen a desinfectar su bastón, ya que pues obviamente si les quitamos, les estamos quitando parte de su derecho. Ajá. Pero en estas cuestiones que usted nos decía que teníamos que tener como el reglamento visible, a nosotros como personal nos serviría muchísimo, pero en su caso a ellos pues no lo van a ver, o sea, no van a ver el reglamento visual como nosotros llegamos a entender. Uh-huh. Y lo que nosotros hicimos en las adecuaciones del reglamento fue que en dado caso de que de nuestros beneficiarios pudieran apegarse al reglamento ante la pandemia COVID, se los mandamos de manera digital y ellos, una vez que ya lleguen a la institución, nos los hacen firmar. Esto por varias cuestiones. Una, por ser grupo vulnerable, y dos, por protocolo de medida sanitaria, ¿no? que vive el país. Pero no sé qué tan factible sea que nosotros tengamos una cláusula en el reglamento que nos diga, o sea, como deslindarnos tal vez de esa responsabilidad que tenemos con ellos, haya como algo para redactar dentro del reglamento, o así como lo estamos manejando es la mejor vía. Pero cuando usted me dice deslindarnos de esa responsabilidad, ¿a qué se refiere con esa responsabilidad? Como términos legales, más que nada para los menores de 18. Ah, no, sí, pero a ver, ojo con esto. Cuando usted me dice deslindarnos de esa responsabilidad, ¿se refiere a esa responsabilidad de que limpien su bastón o a cuál responsabilidad? De que puedan llegar a contagiarse. Ah, de que digan que por ir a la institución se contagiaron, pues obviamente es decisión de él si quiere ir o no, porque les damos otras opciones. Claro. Pero por ser persona vulnerable, sí tenemos personas que son, ¿cómo le diré?
como muy apegadas a cuestiones legales o de Sí, reglamento. a cuáles son sus derechos, lo entiendo perfecto. Pues Exacto. es muy sencillo. Es muy sencillo en este sentido. Cuando ustedes hacen del conocimiento de las personas a las que les dan servicio este reglamento y que al final de cuentas, si ellos, que ustedes les están dando otras opciones para no acudir en caso de que tengan temor a un contagio, ya con eso ustedes se libran de responsabilidades porque ustedes les están dando otras opciones. Si ellos no las toman y deciden ir a sus instalaciones, entonces pues deben de cumplir con todas las normas de salubridad y justamente eso incluye que ellos deberán sanitizar al entrar a su establecimiento sus bastones, ellos. Es una responsabilidad que reside en ellos. Por eso hablábamos de esta parte de los reglamentos, aunque a ellos es a los que usted les brinde el servicio, pero tiene trabajadores que son débiles visuales o invidentes. Sí, personas de baja visión. Ah, pues perfecto. Entonces inclúyanlo en el reglamento. Inclúyanlo en el reglamento. Y la otra es que, bueno, me imagino que ustedes tienen estos mecanismos incluyentes donde deberán de tener un reglamento en braille. Justo sí, los tenemos en braille y los tenemos en versiones accesibles como PDF o Word, porque no todos leen braille. Ajá. Pero mi pregunta entonces iría en este sentido, ¿tendríamos que agregar como esta parte que usted mencionó a nuestro reglamento o va incluido en el reglamento por áreas? Porque la Junta de Asistencia Ustedes tienen áreas. Sí, tenemos diferentes áreas de servicio y justo una parte que la Junta de Asistencia Privada nos pide, la JAP, es, aparte del reglamento general institucional, también tener un reglamento interno por área. Entonces, no sé qué convendría más, ponerlo en el general o ponerlo en el de área. Póngalo en los dos. Yo le aconsejo que lo ponga en los dos, porque no hace daño. ¿Sí me explico? Voy a decir un dicho muy vulgar de más vale que sobre y no que falte. No hace daño. Que lo tengan en el general y que lo tengan por áreas para que lo tengan muy presente y o sea, esta parte de que sea accesible el reglamento a los trabajadores, en eso reside, en el que todo el mundo lo pueda ver y no pongan el pretexto de es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron, es que no. Sí, porque son las reglas del juego, tal cual. ¿No? Imagínense, de hecho, el derecho para eso sirve. Para regular la convivencia social, para que haya límites, para que sepan hasta dónde llega uno, a partir de dónde inicia el derecho del otro, hasta dónde llega la obligación de uno, a partir de dónde inicia la obligación del otro. Y entonces, cuando tenemos bien establecido qué es lo que le toca a cada quien, no hay margen de cometer errores, ni de rebasarlos, ni de hacer cosas que no nos correspondan. ¿Sí me explico? Entonces, sí debería usted de incluirlo y sí deberían de, no tanto como el de no nos hacemos responsables, sino el solicitar la cooperación de su parte y hacerles hincapié en que ustedes que hay alternativas para que ellos puedan o seguir su capacitación o desempeñar sus labores de manera remota y evitar el contagio, aglomeración y bueno, operar en esta parte de salud en general de la asociación. Ok, de acuerdo. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Alguien más porque como bien lo dijo Carlos, ¿no? Hay que aprovechar la capacitación. Y entonces, yo no soy adivina. Ustedes me dicen qué dudas tienen y yo les doy guía en esas dudas. Y si hay alguna que no me sepa, como ya me pasó la capacitación pasada, porque tampoco sé todo, ¿no? Ojalá yo supiera todo. No hay problema, en la siguiente sesión lo esclarecemos, porque tampoco me gusta dar información a medias. Si no manejo perfectamente el tema, mejor me espero a manejarlo perfectamente. Pero hasta ahorita no ha habido mayores complicaciones, entonces con toda confianza. ¿Alguna otra duda de sus reglamentos?
¿Todos ya lo incluyeron al contrato de sus trabajadores? ¿Tienen firmados todos sus reglamentos por sus trabajadores? Si no, es momento de levantar las firmas. Es momento de modificar los contratos. Bueno, los reglamentos, no los contratos, los reglamentos. Es momento de que incluyan los protocolos, de hacer públicos los protocolos, ¿no? Aunque ya pareciera que está más que conocido, pero no está de más. ¿Sale? Que estén cumpliendo con todos estos, con todo lo que indica la ley. ¿Sí? Muy bien. Ok. Vamos a ver, vamos a continuar. Bueno, y estas son las fuentes. Voy a detener tantito compartir la pantalla. Ahorita les voy a proyectar un videito, un poquito largo, pero nos va a recordar que es el reglamento otra vez, esa manera de resumen de todo lo que hemos estado viendo. No sé si alguien tenga alguna duda, porque ahorita vamos a ver la parte, ¿cómo decirles? Teórica, y luego vamos a empezar a ver la parte práctica en las dos siguientes emisiones, de manera que quien no tiene reglamento pueda irse con un reglamento de aquí, y ustedes que ya lo tienen, vean cuáles son las fallas y de qué manera podemos corregirlo y qué es lo que sigue, cómo lo van a volver a registrar, ¿no? La otra es que pues tengan bien en claro que hay que ponerlo en lugares públicos, hay que ver cómo le hacemos para que estén en lugares públicos y que sea un anexo de todos los contratos de sus trabajadores. ¿Qué les parece? Digo, para aprovechar la capacitación, que les sirva de veras, ¿no? Bueno, entonces, permítanme tantito, ahorita les voy a compartir el video. Ya lo tengo listo. El día de hoy nos corresponde analizar lo correspondiente al Reglamento Interior de Trabajo. Recordando, compañeros, las clases anteriores, que el Reglamento Interior de Trabajo como tal son reglas que se establecen dentro de una empresa o de un establecimiento para efecto de prevenir, en todo caso, riesgos de trabajo. Es uno de los factores primordiales, en este caso, para efecto de que no se establezcan algunas circunstancias de riesgo de trabajo. De igual manera, se establecen situaciones derivadas de la relación de trabajo, en este caso como las condiciones de las mismas, tales como horario de trabajo, como jornada laboral, días de descanso, hora de comida, etc. De igual manera, la parte de la capacitación, o así como la situación de los uniformes y las medidas de seguridad. ¿Ok? Bien. Para tal efecto, la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 422 el concepto de Reglamento Interior de Trabajo, que a la letra nos refiere que es un conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos de una empresa o establecimiento, tal y como yo les he comentado al principio de esta sesión, ¿sí? Que son justamente las condiciones establecidas para llevar a cabo la relación de trabajo entre patrón y trabajador. Estas son meramente importantes justamente para prevenir alguna circunstancia contraria a la relación de trabajo. En este caso, recordamos que durante nuestra estancia en la primaria, en la secundaria, en las escuelas existía un no corro, no grito, no empujo. Justamente eso se puede citar como ejemplo al tenor de ejemplificar esta situación del reglamento de trabajo, es decir, las reglas internas que se deben establecer para llevar a cabo una situación dentro de la empresa de manera cordial. Bien, ahora, el Reglamento Interior de Trabajo va a establecer ciertos requisitos. En este caso, el artículo 423 de la norma de la materia establece primeramente que se deberá de establecer, compañeros, la hora y de entrada, perdón, y de salida
de los trabajadores, el tiempo destinado para comida y periodos de reposo durante la jornada. Aquí en este caso, recapitulando, recordemos que la hora de entrada y salida es muy importante justamente para, en su caso, establecer la posible existencia de un riesgo de trabajo, es decir, la entrada a la fuente laboral y en este caso la salida. Si para el caso de la existencia de un riesgo de trabajo se diera en el trayecto de la fuente laboral al domicilio o viceversa, del domicilio a la fuente laboral, se tendrá que establecer un tiempo y obviamente el traslado que conlleve a los domicilios establecidos. De igual manera, a hora de comida, compañeros, recordando que la Ley Federal del Trabajo nos establece que se considerará una 30 minutos de el horario laboral para efecto de tomar alimentos o tiempo de esparcimiento. De igual manera, los periodos de reposo, que tiene que ver con el mismo término de 30 minutos en este caso. ¿Ok? Entonces, es uno de los primordiales requisitos establecidos en este caso en el artículo 423 de la ley de nuestra materia. Ahora bien, el segundo elemento lo es el lugar y momento en que deben de comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Esto se suscita sobre todo por la parte de los vendedores, de los asesores, de los comisionistas, que si bien es cierto tienen que presentarse a la fuente laboral, al domicilio de la fuente laboral a checar, también lo es que habría que establecer si ahí justamente inicia la jornada de trabajo o inicia justamente donde ya tú empieces a llevar a cabo la actividad contratada. Y es muy importante, reitero, sobre todo para establecer esa delimitación para el reconocimiento de los riesgos de trabajo. Como un elemento número 3, este artículo nos establece que los días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos. También, compañeros, es muy importante esta situación que el personal de limpieza se delimite a un cierto horario, sobre todo porque hay horarios de producción y hay horarios donde las máquinas inclusive pueden obtener un calentamiento y en este caso, pues, pueden sufrir algún riesgo de trabajo los trabajadores de limpieza. Entonces es importante establecer esa situación de los horarios para llevar a cabo la limpieza, no nada más del material, sino también de la maquinaria, inclusive del establecimiento donde se lleva a cabo la actividad laboral. Bien, número 4 será, en este caso, los días y lugares de pago. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo, colegido con la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que los días de pago podrá ser dentro de los primeros 5 días, dentro de una manera quincenal, una manera mensual, o inclusive una manera semanal. No podrá rebasar justamente el tiempo mensual, ¿ok? De igual manera, los lugares, el lugar de pago, bueno, pues hoy en día se acostumbra ya a la parte de la transferencia bancaria, inclusive en la fuente laboral, pero en este caso recordemos que está prohibido el pago del salario en tabernas, en lugares donde se ingieran bebidas alcohólicas, etc. ¿Esto por qué? Pues porque únicamente estamos hablando de una relación de trabajo y se convierte en una obligación del patrón para omitir esta situación. Bien, y finalmente las normas para el uso de los asientos o sillas que refiere el artículo 132, fracción quinta. Esto tiene que ver justamente porque al tenor de que el trabajador se encuentre mucho tiempo de pie, esto permite o te conlleva a establecer o adquirir una enfermedad profesional en su caso. Recordando que el peso del cuerpo afecta justamente las articulaciones, afecta la columna, afecta justamente también la parte de los pies y pueden obtenerse algunas enfermedades que no les va a afectar ahorita, sino a lo largo de su vida laboral y con ello obtener una disminución orgánico-funcional del cuerpo. ¿Ok? Entonces es importante que en todo establecimiento
o empresas se citen o se propongan sillas para los trabajadores. Uno de los casos es, por ejemplo, los cerillos que se encuentran en los lugares de supermercados, que si ustedes han visto existen sillas, existen bancas donde ellos van a tomar un reposo derivado de la actividad laboral que llevan a cabo. De igual manera, establece como elemento las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben de tener las trabajadoras embarazadas. Esto, lógicamente, atendiendo a que tanto los menores de edad como las embarazadas tienen un grado de más disponibilidad para acceder a una infección, como es el caso de la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ellos tendrán que establecer alguna delimitación para que no se lleve a cabo las labores, en este caso, en esa fuente laboral, y por ende, pues generarse medidas de protección hacia este sector de la población laboral. Bien, siguiente, tiempo y forma en los trabajadores que pueden someterse a los exámenes médicos. Esto siempre se ha sugerido que tanto los exámenes toxicológicos como en este caso un examen general de salud se lleve a cabo al principio de la contratación. Esto en aras de que no se le exija en su momento al patrón la existencia o el reconocimiento de un riesgo de trabajo de una enfermedad profesional. Entonces, yo como fuente laboral, como patrón, tendré que acreditar a través de este tipo de documentos que el trabajador que yo contraté justamente no sufre alguna enfermedad al momento de su contratación. ¿Ok? Bien. Ahora, el inciso que sigue, los permisos y licencias. Esto tanto de la fuente laboral, es decir, del establecimiento, que deberá de generarse los permisos y las licencias para su debido funcionamiento, así como los documentos que tengan, en este caso, en términos de ley, los trabajadores tener. Tal es el caso, como ya lo comentábamos en clase, pues aquella licencia de conducir que el trabajador requiera para llevar a cabo la función de operador o de chofer. De igual manera, bueno, pues esos permisos para llevar a cabo la actividad laboral por parte de la empresa. Y de igual manera, compañeros, en las disposiciones disciplinarias y procesos para su aplicación, en este caso, en caso de incumplimiento de alguna situación establecida en este reglamento de trabajo, bueno, pues se tendrá que someter el trabajador a una sanción. Puede ser una sanción administrativa, puede ser una sanción incluso económica, aunque la ley establece que no pueden existir, sin embargo, de manera práctica sí se llevan a cabo, o en todo caso, llevar a cabo incluso la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Uno de los ejemplos podría ser donde el trabajador incumpla con las condiciones establecidas, en este caso para la limpieza de la maquinaria, o alguna negligencia en contra del patrón llevada a cabo en la maquinaria o a través de la materia prima para afectar la relación laboral contratada. Entonces, es muy importante establecer esta situación donde el trabajador sea sujeto de una sanción en aras de promover un despido justificado en su caso o una sanción. Bien, el artículo 424 establece algunas normas que se establezcan para la formación de este reglamento. En este caso, en su fracción primera, nos establece que se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y de los patrones, es decir, aquellas comisiones que hemos estado mencionando, representantes de cada una de la clase trabajadora y patronal. Segundo, no producirá ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus reglamentos y a los contratos colectivos y contrato ley. En este caso, compañeros, ninguna de las situaciones establecidas en el contrato, en el reglamento de trabajo deberá de ir en contra de lo establecido
ya sea en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la propia Ley Federal del Trabajo, así como en el contrato colectivo de trabajo y contrato ley. Ok, y finalmente, número 3, los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo podrán solicitar a los tribunales federales se subsanen las omisiones del reglamento o revisen sus disposiciones contrarias a esta ley y demás normas de trabajo. Esto es que con la pena de nulidad en su caso se deberán de revisar algunas circunstancias que las comisiones previamente establecidas hayan omitido y que lógicamente se acredite que sean contrarios a la clase trabajadora. ¿De acuerdo? Muy bien. El reglamento interior de trabajo surtirá efectos a partir de la fecha del depósito, ya sea en la Junta Federal de Conciliación o en la Junta Local de Conciliación. Este reglamento interior de trabajo se deberá de imprimir y repartir entre los trabajadores y se fijará en uno de los lugares visibles dentro del establecimiento. Esto para efecto de que los trabajadores puedan visualizar esas reglas que se establecen dentro de la fuente laboral. Esto, compañeros, es muy importante establecerlo, ya que si no, el trabajador, no podrá tener conocimiento de este reglamento y por ende pues va a tener el desconocimiento de la norma y el patrón pues lógicamente no podrá acreditar que el trabajador tenía conocimiento de esa circunstancia. ¿Correcto? Muy bien, compañeros, pues esperando que haya sido una debida explicación, quedo a sus órdenes. Listo. Entonces, perdón, me dejen abrir mi cámara. Con este video es un resumen de todo lo que estuvimos viendo a lo largo de esta hora y media, hora 40 minutos, ¿no? Que espero hasta aquí les haya servido la información y hayan subsanado algunas de las faltitas que por ahí tengan respecto de su reglamento. Como les decía, este primer módulo pues se ha vuelto totalmente teórico, ¿no? Y es esta intro. Y para el siguiente módulo yo les voy a encargar que revisen sus reglamentos, que de ser posible impriman uno, ¿no? Porque vamos a revisar el reglamento paso por paso, ¿sí? Y quizá yo traiga un reglamento de uno de ustedes y a ese le hagamos observaciones, ¿sale? O a lo mejor entre todos podemos ayudar a, ¿fue Patricia? ¿Quién fue quien me dijo? No tengo... Angélica. Angélica, ¿qué, Angélica? Es que esta a mí no Angélica Mercado, de hecho aquí aparezco como Ángel porque mi correo es Ángel Mermú. Entonces siempre aparezco como Ángel, pero soy Angélica, soy de Patronato Francisco Méndez y APEM. Ok. Vamos a... Para allá iba a preguntar, en mi caso que yo no tengo ningún reglamento, no sé si con esta información que proyectó y esta información empezar a realizarlo, pero en realidad pues como todavía no tengo todas las bases y todos los elementos, sí me gustaría irlos completando. Bueno, vamos a hacer algo, Angélica, salvo lo que la audiencia, bueno, aquí les voy a dejar este videito, que el videito es el resumen. Espérenme, ¿no? Creo que nada más se le proyectó a alguien. A ver, no sé por qué, pero ya está para todos. Este es el link del video que les proyecté, que a mí me hizo, bueno, es un resumen de esto del reglamento, ¿no? A lo mejor el ponente no es el más, ¿cómo se puede decir? El más alegre que puedan encontrar, ¿no? Sin embargo, pues si lo van pausando, es un buen expositor, les está dando todos los puntos básicos, les hace referencia a los artículos de la ley. De igual manera, yo les voy a facilitar el material por medio de Ruth para que se los haga llegar, el de las presentaciones. Mañana vamos a tener una presentación que a lo mejor, otra vez lo mismo, pero es el desmenuzadito de todo el reglamento. Entonces, Angélica, yo le voy a pedir un favor. Sí, dígame.
De aquí a que nos volvamos a ver, porque según yo nos vemos hasta el lunes. Corríjame si estoy mal. Es correcto, la siguiente sesión es el día 25 y el 27 de octubre. Ok, nos vemos el lunes. Entonces, yo les propongo que, si nos vamos a ver el lunes, le propongo a usted, Angélica, que traiga un previo, como una especie de borrador. Vaya platicándolo ahí en su asociación, porque yo creo que estaría bueno que aprovecháramos este espacio. Traiga un previo, un borrador, y vamos trabajando todos en qué necesidades tienen. Impriman sus reglamentos para que vean qué es lo que hay que actualizarles, qué es lo que hay que especializarles. En caso de haber un protocolo, podríamos formar un protocolo que puede ser de manera general, pero creo que tampoco es necesario perder el tiempo en ello porque las disposiciones pues son muy generales, ¿no? Ya sabemos cuáles son las medidas. Lo que sí es cierto es que en caso de que quieran permitir o reglamentar estos descansos y todo lo que hacen, sus trabajadores, estaría muy bueno que de una vez lo fueran pensando, ¿no? Porque las capacitaciones para eso son, para que si ya ustedes le están invirtiendo 2 horas de su tiempo, hay que sacarle provecho. Ya estamos aquí todos, ustedes y yo. Ya tenemos el espacio, ya tenemos el tiempo, entonces pues no está de más que lo aprovechemos, ¿no? Que sea muy práctico el asunto. ¿Sale? Vale, me parece muy bien. Entonces, si Dios quiere, en la siguiente sesión estaremos viendo ya lo que el borrador que tenga. Probablemente no vaya a ser pues lo más grande, pero sí lo más concreto, esperemos. Sí, y platíquelo, como le decía, tiene que ser una plática con un representante de sus trabajadores y usted, ¿no? También que le ayuden. Yo tengo 3 preguntitas que quiero que se lleven. La primera, ¿se debe reponer el tiempo cuando un colaborador pide permiso para salir antes de su jornada? Que le digan, es que me siento muy mal, todo el día traje el cubrebocas o no sé, que tenga que salir de pronto. ¿Lo tienen previsto ustedes en su reglamento? Cuando regrese, ¿deberá reponer el tiempo o tiene derecho a poderse ausentar alguna ocasión, alguna vez a la quincena o alguna vez al mes? ¿Lo prevé su reglamento? Esa es una. La otra, ¿por qué consideran importante el reglamento interior de trabajo? ¿O qué importancia tiene realmente? ¿O si es tan importante? Hay que hacer un ejercicio de sinceridad, ¿no? ¿Sí lo aplican? ¿Sí es útil? ¿O es solamente esta idea romántica de, ay, sí, el reglamento es sumamente importante? Como luego me dicen mis alumnos, no, si el derecho es muy importante porque, y ni siquiera saben que efectivamente sí es muy importante porque en todos lados se aplica, ¿no? Las reglas en todos lados se aplican. Hasta para entrar aquí nosotros, ya ven que les proyectan las reglas antes. Tienes que apagar el micrófono, tienes que entrar en tiempo, tienes que levantar la mano, tienes que poner tu nombre y cuál es tu institución, ¿no? En todos lados hay reglas. Entonces, ¿lo consideran realmente? Ahora, la segunda. El RIT, el Reglamento Interno de Trabajo, resuelve conflictos entre los trabajadores y el patrón. ¿Sí podrá resolver? ¿Sí servirá? ¿No? Esas 3. Para que le demos más significado a esto que estamos aprendiendo. Y les decía, impriman sus reglamentos, háganle las observaciones que crean pertinentes o qué dudas tienen. Vean esto de los protocolos si realmente lo tienen, si no, vayan viendo, ¿no? Entonces, de manera breve, a lo mejor si alguien se quiere animar, ya la siguiente sesión lo platicamos aquí en grupo para que sea más interactivo, ¿no? Y sirve que si se ven alguna vez en algunos eventos, pues ya se conozcan, ya se ubiquen. ¿Vale? Bueno, pues hoy vamos a terminar unos 10 minutitos antes, porque fue mucha información hoy. Hoy sí fue mucha información.
Entonces les agradezco mucho, nos vemos el lunes y vénganse preparados, por favor. Muchas gracias. Gracias, maestra. Si No, alguien tiene alguna duda Gracias. de la Muchas- sesión de hoy, Maestra. No, gracias. ya no hay duda. Nos Gracias. vemos el día lunes en el mismo horario de 4 a 6 y el ingreso es con la misma liga de acceso. Ok, Personas que no colocaron su nombre, si nos apoyan poniéndolo ahorita, por favor, muchas gracias. Que pasen buena tarde. Gracias, maestra. Gracias. Buenas Gracias, tardes. hasta luego. Buen día. gracias a todos. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias, Bye. Fer, por la interpretación. Bye, gracias. Muchas gracias, Fer. Un abrazo. Gracias, bye.